Voy a contarles a algunas personas que quizás están escuchando y no saben quién soy, qué es este pibe que va a hablar, este pibe, ¿vieron? Que va a hablar sobre estos temas. Bueno, yo soy Marcelo, mi nombre es Marcelo Galante y soy licenciado en química. Para todos aquellos que quizás no lo saben, sí, soy licenciado en química, soy de Buenos Aires desde hace, ¿cuánto? Desde el 97, que estamos, fin del 96, estamos aquí en la ciudad de Olavarría y nos vinimos con mi mujer y nuestra niña, Mónica Nácari, y, y bueno, ¿qué hace un licenciado en química hablando de estas cuestiones? Eh, Producto de ciertas transformaciones que pasaron en mi vida, digamos que me fui alejando de todo lo que tenía que ver con la química externa, digamos, y de a poco fui dejando los trabajos más comunes y me fui, los trabajos que estaba yo realizando. Yo era jefe de control de calidad y de desarrollo en una empresa del grupo Georgalos y estoy hablando de los años, fin de los principios del 90, los 90. Y bueno, y dejé todo esto, todo aquello, digamos, para empezar a dedicarme a estas cuestiones. Hoy por hoy, mi trabajo se centra en lo que es la astrología, pero tomada no, digamos, para predecir, sino simplemente para, digamos, establecer cómo están los sistemas energéticos de las personas y a partir de ahí sugerir distintos ejercicios o terapias para que las personas puedan ir superando todo aquello que eventualmente les está pasando, ¿no? Hace ya, bueno, desde aquellos días, entonces ya son casi 30 años, que me dedico a estas cuestiones y el tema espiritual siempre ha estado rondando todo, toda mi vida en general. Ahora, yo no hice nada. Perdonen, pero me aparecen cosas como que yo no sé qué hice con la cámara. ¿Me ven? ¿Me siguen viendo? Bueno, se supone que si yo me veo es que ustedes me están viendo. Me dicen que se escucha bien. Hola Susana. Beatriz, Bettina está por ahí también. Gachi, Cristina. Bueno, hay mucha gente con la que estoy trabajando en estos momentos. Y ya son y 11, así que bueno, voy a empezar. Yo voy a acercar distintos conceptos, básicamente son conceptos para la reflexión, ¿está bien? No es mi intención dar cátedra ni nada que se le parezca, sino simplemente acercar una mirada diferente que seguramente es muy distinto de lo que se puede recoger en los noticieros y en los sitios de internet habituales que no tengan que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenme cómo están pasando todos estos días. ¿Están disfrutando o se están desesperando? No sé si quieren contestar allí. Hola, Ale. Ahí Marcela se integra. ¿Están disfrutando o están hechos percha enloqueciendo?
Para quien les habla, siempre pasamos casi la mitad del tiempo refugiados, trabajando en casa. El resto sí, vamos a talleres en otros sitios, pero estamos bastante acostumbrados a estar en casa, así que esto no resultó ser demasiada historia. Eh, Ustedes, pero cuéntenmelo después, porque la idea es que yo no voy a poder ir viendo lo que escriben todo el tiempo, porque bueno, yo tengo una guía y bueno, voy a ir ciñéndome un poco a esto. Para comenzar, digamos, yo lo que quiero compartir es un cuento un cuento sufi que yo ya está en mi muro de Facebook y lo he visto también de otras maneras, eh, por, por, por Facebook también. Pero bueno, para aquellos que no lo hayan podido escuchar o leer, se los cuento. Les comparto entonces este cuento sufi que tiene que ver con la peste. En aquellos días, por Oriente, ¿no? En Bagdad, la peste va a camino a Bagdad y se encuentra con Nasruddin, que es un sabio, ¿no? Un sabio famoso, ¿no? Nasruddin entonces le pregunta, ¿a dónde vas? La peste le contesta, voy a Bagdad a matar a 10.000 personas. Bueno, después de un tiempo, la peste volvió a encontrarse con Nasruddin y este estaba enojadísimo y le dijo, me mentiste, dijiste que matarías a 10.000 personas y en realidad mataste a 100.000. La peste le respondió, yo no mentí, maté a 10.000, el resto se murió de miedo. Y sí, este es un tema, quizás el tema principal de este encuentro. El miedo, lo que, entre tantas otras cosas, el miedo lo que hace es anular la capacidad de pensar, anula la capacidad de reflexión. ¿Ya? Y en estos días, si hay algo que es importante, es esto, es nuestra capacidad de pensar. Ciertamente que los que trabajan conmigo saben que no solamente se trata de pensar de la manera habitual, que es la manera que nos han enseñado en los distintos lugares en donde hemos aprendido, es necesario también que aprendamos también a pensar de distintas formas, como esto que yo siempre desde hace 25 años junto con Mónica Nácari promovemos, que es esto del pensamiento lateral, ¿tá? Que tiene que ver con moverme de los lugares desde donde yo percibo la realidad. ¿Está? Entonces, el miedo lo que hace es anular esta capacidad de pensar en general. Lo más importante es que también comprendamos cómo funciona esta cuestión de que vieron que el miedo después es como que se nos impregna en el cuerpo físico. Nosotros tenemos, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista energético, llamémosle, la enseñanza espiritual nos habla de que tenemos 3 cuerpos, o 4, como quieran. El físico etérico, que se considera uno solo, después está el lugar donde están todas las emociones, que cuerpo emocional o cuerpo astral, y después está el cuerpo mental, que es la morada de los pensamientos. ¿Está? Entonces,
cómo es el recorrido de los pensamientos, etcétera. Nosotros pensamos algo y de inmediato, así, por ejemplo, cuando tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea, ¿qué es lo que ocurre? Esa idea, el cuerpo mental está por acá, ¿no? Entonces, eso llega a nuestro cerebro, ¿está bien? Y de ahí en el cerebro empieza a emitir toda una serie de órdenes para segregar distintas sustancias de manera de cumplir ese pensamiento que se inició en otro lado. ¿Está bien? Entonces, se inicia en el cuerpo mental, en la zona de los pensamientos, en un lugar que es muy sutil y llega a un lugar que es físico, que es nuestro cerebro. El cerebro luego segrega distintas sustancias. Hay sustancias para absolutamente todo lo que se les ocurra. Entonces, hay sustancias para los pensamientos positivos, endorfinas, qué sé yo, y sustancias para los pensamientos negativos como el miedo. Si nosotros tenemos una vida muy temerosa, llamémosle así, si estamos todo el tiempo con temor, con miedo, bueno, el cerebro está mandando todo el tiempo, digamos, instrucciones, órdenes a los distintos lugares, las glándulas, etcétera, por todos lados, envía órdenes, impulsos eléctricos, como quieran verlo, para que se segreguen cierto tipo de sustancias. Entonces el cuerpo se va acostumbrando a esas sustancias. Entonces, por eso muchas veces nos volvemos adictos. ¿Adictos qué? A esas sustancias. Cuando decimos que somos adictos emocionales, en realidad también somos adictos desde el punto de vista físico, porque el cuerpo físico nos está reclamando esa misma sustancia. Esto está hablando ahora la neurociencia, etcétera, etcétera, desde hace un tiempo. ¿Está bien? Esto para que nosotros comprendamos la importancia de este miedo que se ha estado generando en estos últimos momentos, en estos últimos, sobre todo en este último mes, en todo el planeta. Ya de por sí el miedo es algo muy instalado en el ser humano y con todo esto que estamos viviendo, mucho más. ¿Está bien? Voy a ver la pantalla, no sé. Bueno, aquí están hablando de bancos y qué sé yo, bueno, de eso. Nosotros no vamos a hablar de estas cuestiones, de las cuestiones formales. Vamos a hablar de otro tipo de cosas. Vamos a hablar de cómo entonces enfrentar lo que el cuento inicial nos decía, que la peste, digamos, mató 10.000, pero el miedo mató 90.000 más. Una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a asumir es que asumir o recordar, dejar de que esté simplemente en lugares reservados a la espiritualidad o lo religioso e integrar el pensamiento que voy a decir ahora de manera permanente en nuestra vida. Y a mí me parece que, yo siempre lo digo en los grupos y cursos, que esto es fundamental. Lo cantamos incluso en los talleres de cantoterapia. Yo soy un alma con un cuerpo. Y no este cuerpo y que tengo un alma por allá. No. La idea es que asumamos que la realidad es esa. Yo soy un alma. Y tenemos que empezar a, digamos, a mirar
observar, a percibir la realidad, a las personas como almas, no como cuerpos físicos. ¿Está bien? Entonces, yo soy un alma que tiene este cuerpo para poder crecer, dice el canto que cantamos en cantoterapia. De manera que la idea es que tomemos conciencia de que nuestra vida tiene un propósito. Ese propósito, ¿quién lo sabe? Lo sabe el alma. Y que todo, absolutamente todo lo que me ocurre, ocurre por alguna razón. Entonces, ¿cuál es la idea? Es iniciar este proceso de encontrar un sentido detrás de cada hecho de la vida. Nosotros, desde lo astrológico, por ejemplo, decimos siempre leer la vida como un libro abierto, porque todo lo que ocurre, todo lo que me pasa, todo lo que padezco, por así decirlo, tiene que ver conmigo y está ocurriendo por alguna razón. Desde lo astrológico lo hablamos para que, digamos, eso nos cuenta, nos dice, nos habla sobre energías nuestras que desde el astrológico uno puede ponerle un nombre, etc. Pero más allá de eso, el tema es iniciar o retomar, porque esto ya lo hemos hecho en otras existencias, ¿no? Encontrar este sentido detrás de cada hecho de la vida y confiar en el proceso, confiar y vivir dejándose guiar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir de esto que está pasando? En principio, que esto es la primer pandemia global. Global, esto es que está pasando en absolutamente todo el planeta. En entrevistas, charlas, conferencias, Alejandro Lodi, por ejemplo, que es uno de nuestros referentes en lo astrológico, nos habla de cómo la astrología va mostrando trances como este, como ya los hemos vivido en tiempos anteriores. Como humanidad estamos hablando, ¿no? Y ya hemos pasado ciertos procesos duros y estamos aquí, ¿está? Y es por eso que es bueno que nos serenemos y disipar al máximo todos estos temores. Alejandro dice que el mundo ya se hizo trizas varias veces. Sí, es verdad. Y él, digamos, todos los astrólogos, en especial los astrólogos humanistas, estamos poniendo mucho hincapié en una configuración especial que se ha dado en estos tiempos, ¿no? Que es la conjunción Saturno-Plutón, que fue acompañada después también por otros planetas. Júpiter estuvo por ahí, sigue estando cerca. Pero bueno, es Saturno-Plutón, ¿no? Una conjunción que ahora está en Capricornio. No importa estas cosas astrológicas. Lo que es importante es que se juntan dos energías y estas dos energías tienen básicamente que ver con la cuestión. Saturno nos trae a la encarnación, nos dice de algún modo lo que tenemos que hacer. Eso es Saturno, tiene que ver con la autoridad y un montón de otros significados de Saturno, pero a mí me parece importante esto, que tiene que ver con el karma, tiene que ver con ponernos a hacer lo que uno vino a hacer. Y Plutón, que tiene que ver con las cuestiones de poder, con las cuestiones de transformación. ¿Está bien? Entonces, Alejandro Lodi tiene yo en mi muro, en el grupo de astrología que yo tengo, ahí hay, yo he posteado
varios videos de Alejandro Lodi explicando todo esto. Yo ahora simplemente voy a hablar de que hay simplemente una crisis de transformación en lo que se refiere al poder. ¿Está? En este momento, bueno, tiene que ver con China y tiene que ver con Occidente. ¿Está? Entonces, ahí hay algo que está en ciernes y que se va a manifestar y depende de nosotros, de todos nosotros, de cómo esto se lleve a cabo, cómo se manifieste finalmente, si se manifiesta en armonía o no sé, con grandes despelotes como fue en el 1914, 1947, 1982, que son 1914 fue la Primera Guerra, 1982 hay muchas cuestiones también ligadas al SIDA, por ejemplo. Entonces, hay una cuestión que con esta, como dice Alejandro Lodi, emerge una oscuridad, ¿no? Y la oscuridad es como cuando surge la oscuridad con nosotros mismos a nivel individual. La oscuridad es nuestra sombra. Y la idea es que no la ocultemos nuestra sombra, sino que tratemos de poner luz a esos lugares de manera de poder ir resolviéndola e ir integrando, e ir aprendiendo. Porque no sabemos qué es lo que tenemos que aprender con todas estas cuestiones que nos están pasando. Pero ciertamente que nos toma un poco hasta de sorpresa, ¿no? Una de las cosas que quería acercarles es que tomemos conciencia de que el universo es energía pura. Todo en el universo está hecho de energía y esta energía crea todo, absolutamente todo. Entonces, estamos en un gran océano de energía. No es que estamos, somos. ¿Ah? O sea, estamos todos vibrando. ¿Está? Entonces, nosotros, algo que explicamos bastante en el curso La Visión Espiritual, esto de cómo nosotros co-creamos a través de nuestros pensamientos y cómo el universo responde a estos pensamientos. ¿Por qué? Porque todo es vibración, todo es energía. ¿Está bien? Entonces, todas las cosas son literalmente una. Somos uno con el universo. Esto se dice en las religiones, se dice en el esoterismo, se dice en las distintas escuelas filosóficas de conocimiento. Pero la idea es que seamos conscientes de esto, no que simplemente escuchemos algo y digamos, ah, qué bien, qué bárbaro, sino que realmente nos demos cuenta que somos co-creadores a través de nuestros pensamientos, porque la energía es maleable a la conciencia humana en la medida que yo enfoco o pongo foco o pongo atención. ¿Está bien? Responde de una manera casi que a veces es increíble, ocurren milagros. Yo hablo bastante del tema milagros entre comillas, porque a mí me han pasado unos cuantos milagros, esas cosas imposibles que simplemente han ocurrido porque uno se ha enfocado y ha recibido ayuda del universo. Vamos a ponerlo así. ¿Está bien? Entonces, los pensamientos, los sentimientos que irradiamos hacen que nuestra energía fluya al mundo y afecte también otros sistemas de energías. Por eso hablaba yo, no hablaba, sino que puse una foto, como es que es como las fichas de dominó, ¿está bien? Que se van cayendo, o sea, es todo una corriente, somos una corriente.
¿Está bien? Entonces, es necesario que interrumpamos la corriente del miedo y del temor y empezar a construir algo diferente. Yo creo que nos damos cuenta que realmente se está construyendo un hilo de temor de manera impresionante. Entonces, ¿quién lo construye? Lo construimos nosotros. Entonces, démonos cuenta que podemos construir hacia el otro lado. ¿Está bien? Desde el punto de vista positivo. Vamos. ¿Me están escuchando bien? ¿Quién me responde? Quiero ver, quiero verificar si están recibiendo bien. El poder sobre nosotros mismos. Bueno, sigo adelante, no hay nadie que esté ahí. ¿Estarán allí todavía? Bueno. Que vamos a hablar de distintas cosas. Una de ellas tiene que ver ahora con el tema de la inmunidad. Entonces, obviamente, ya se darán cuenta que el temor, el miedo, conspira contra la inmunidad de nuestros cuerpos. ¿Ah? Entonces, asumir, esto es fundamental, que tenemos que estar atentos ¿a qué? A pensamientos y a los sentimientos, no tanto a la epidemia o lo que fuera, el virus o lo que fuera. ¿Ah? La infección, cualquiera que sea, solo viene a nosotros cuando encuentra esos estados que tienen que ver con los temores, porque es como, de algún modo, es como, a ver, ¿por qué nosotros cuando tenemos una herida la tapamos, la cubrimos? No tiene que ver simplemente con que no nos duela, etcétera, sino que tiene que ver con cuidarla para que no se infecte. ¿Por qué? Porque andan cosas por ahí, siempre, desde siempre, ha habido bacterias, lo que sea, y si hay una herida abierta a nivel físico, por ahí puede ingresar al torrente sanguíneo lo que fuera. ¿Está bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de cubrirlo, etcétera, y el cuerpo también tiene su sistema inmunológico que construye y forma, de a poco va haciendo otra vez, reconstruyendo la piel, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, esto lo sabemos. Bueno, lo mismo ocurre en los cuerpos. Las enfermedades, primero, antes que en el cuerpo físico, se plasman en los cuerpos más sutiles. Primero en el cuerpo mental, después en el emocional y después llega al cuerpo etérico y al físico. Siempre es así. Por eso es tan importante sanar nuestra mente y las emociones, para que no lleguen esas cosas al cuerpo físico. Pero con esto es igual. Los médicos trabajan en el cuerpo físico. Yo no trabajo, bueno, sí trabajo con otras herramientas, pero no desde el punto de vista médico. Trabajo con el cuerpo físico, con bioenergética, etcétera, etcétera. Pero trabajamos a nivel de la energía. ¿Está? Entonces, yo tengo que frenar las cosas antes. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me protejo? ¿Cómo me protejo? Pero no es solamente de este virus.
Solamente un cuerpo predispuesto puede ser afectado. ¿Tá? Y cuando yo estoy todo el tiempo pensando en que me puede agarrar algo, finalmente me agarra, porque yo estoy absolutamente predispuesto. Entonces, ¿es obvio? Sí, lo han dicho muchos, sí, pero quizás hay que decirlo y decirlo más. Que hay que pensar en otras cosas positivas, elevadas y en el propio alineamiento. Los virus han estado siempre con nosotros y los virus circulan en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Entonces, es la mente la que hace que el virus finalmente tenga cierta afinidad con nosotros. ¿Está bien? El tema, por ejemplo, de las vacunas tiene que ver con que nosotros vamos a seguir necesitando vacunas porque nosotros no sabemos, no hemos aprendido a trabajar con nuestros pensamientos. Entonces, mientras no lo aprendamos, vamos a tener que seguir usando vacunas. El pensamiento tiene el poder de abrir, es como una flecha que abre camino en el espacio y se puede ir coligando con dimensiones y otros planos en donde está la inmunidad. ¿Está bien? Entonces, nosotros nos debemos coligar con esos niveles en donde está la inmunidad. ¿Ah? Es energético, todo es energía. ¿Cómo hago para librarme de todas estas cosas y prevenir? Ustedes, todos nosotros, ustedes también, todos nosotros tenemos puntos débiles, muchas veces hereditarios, ¿sí? Son puntos en donde Trigrini nos habla de que la fuerza vital no se organiza bien allí. Entonces, puede haber alguna debilidad mental, puede haber alguna debilidad de carácter físico o de carácter emocional. Bueno, ahí donde hay una debilidad, ahí la energía no circula. ¿Está bien? Entonces, hay una especie de congestión de la vitalidad, va a un ritmo mucho más lento de lo que realmente debería, y entonces allí es el ambiente propicio para que el germen ataque. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es justamente lateralizar el pensamiento, corrernos del lugar en donde estamos habitualmente enfocando. Nosotros nos enfocamos en el germen. No, yo te estoy proponiendo que no nos ocupemos de las dolencias, sino que nos ocupemos de nuestros puntos de debilidad. Porque es en esos puntos débiles donde puede entrar, pero puede entrar este virus y puede entrar cualquier cosa. Ciertamente puede entrar el dengue, el sarampión, que hoy por hoy están a la cabeza de las muertes en toda Sudamérica, cabe decir también, ¿no? Entonces, si la vitalidad es grande, si todo circula bien, yo puedo estar en el medio de una epidemia. Ahora, para esto, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, como dije antes, utilizar el pensamiento para conectarme con quién. Y con ese lugar donde yo soy. Ese lugar donde está la inmunidad, como hablábamos recién, para conectarme con el yo superior, para conectarme, no sé, como con el alma, como lo quieran ver. Los que han trabajado conmigo tienen muchas veces un audio en el cual, y también lo cantamos en cantoterapia, que es ordenar la vida en base a la existencia interna. Es el alma, es ese mundo interno el que tiene que ordenar lo cotidiano. En estos días que estamos metidos en casa, también, Marcelo, sí, obviamente, siempre. Entonces,
Por supuesto que hay cuestiones kármicas, etcétera, que hay cosas que uno tiene que hacer, que son como, entre comillas, obligaciones, y eso yo tengo que respetarlo, pero el tema es empezar a conectarme de una manera mucho más consciente con ese mundo interno, con ese yo superior, con el alma, porque es allí en donde están todas las respuestas. ¿Está? De otra forma, yo voy a ser un campo propicio para los gérmenes, para los virus. ¿Está? Vuelvo aquí al Facebook, aquí a los mensajes. ¿Están bien? ¿Me escuchan? Por eso a veces es mucho mejor tener una plataforma como el Zoom o esto, pero bueno, el Zoom hay que pagarlo, no sé. Pero bueno, ya nos vamos de a poco, no sé, interiorizando, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Yo he hecho videos para YouTube, pero no específicamente para esto. Para estar en contacto o sea, dar charlas vía online. Gracias. Vamos a hablar entonces, está todo absolutamente ligado con el tema de no estar en contacto con este yo superior. ¿Está? Porque, ¿qué es? ¿Cuál es el problema de este virus? ¿Cuál es la palabra que anda resonando, el concepto que anda por ahí todo el tiempo? Es el tema de la muerte. Entonces, cuando hablamos de temor, no es temor a esto, tenemos que ser concretos, es miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte tiene que ver con que yo estoy absolutamente convencido de que esta vida es la única y después, no sé, si no, ¿por qué voy a tener miedo? Si yo sé que me espera algo absolutamente maravilloso y diferente y distinto, en estos últimos tiempos ha habido mucha información acerca de esto, acerca de cuánta gente que fue y volvió en la misma vida y nos contó un poco qué es lo que hay de ese otro lado. ¿Por qué pasan estos? Brian Weiss está de moda ahora, ¿no? Entonces, el punto es que está todo fantástico con Dios, con las cosas que cuando nos están yendo bien, estoy fantástico. Con la espiritualidad, con Dios me llevo bárbaro. Pero le preguntamos y le pedimos explicaciones a lo alto cuando empezamos a tener problemas, cuando un niño se muere, cuando hay una desgracia o cuando viene esta pandemia. ¿Ah? Entonces, los maestros en sus mensajes, siempre lo que han transmitido, es que somos durísimos. Uno de los maestros más importantes de la humanidad nos dice que ciertamente una roca hubiera respondido mejor a todo lo que se nos ha dado a nosotros, ¿no? La muerte es un tema delicado.
yo no voy a hacer un seminario de la muerte ahora, pero me parece que es necesario que dentro de las posibilidades que cada uno tiene, tratar de ver qué nos pasa. ¿Qué me pasa con este tema? ¿Qué pasa con la conciencia cuando deja el cuerpo físico? En Occidente, el tema de la muerte siempre es algo triste. Entonces, no voy a ser el primero que lo diga, obviamente, pero recordémoslo. Si hay algo de lo cual cada uno de nosotros tenemos absoluta certeza, es que algún día vamos a desencarnar. Vamos a dejar este físico, dejaremos las emociones, los pensamientos, quedarán en algún lugar del cosmos y nosotros volveremos a ser pura energía. Esto lo saben los orientales muchísimo. Nosotros, ¿por qué no nos preparamos para esto? En otras culturas incluso se toman el asunto de otra forma, ¿no? Pero en fin, si yo realmente estoy convencido de que existe ese lugar, ese otro lugar, de que yo soy un alma y que esa alma está vibrando en otro lado muy distinto a este, yo puedo darme cuenta de que no existe la muerte. En todo caso es una puerta hacia algo que en principio parece que desconocemos, aunque ya hemos pasado por eso varias veces. Si nosotros pudiéramos comprender que si nosotros nos vamos de aquí, nacemos allá, todos los que se han ido en este plano nacieron en otro, mucho más sutil. Yo no estoy pidiendo ni que acuerden conmigo, ni es mi intención generar ningún tipo de polémicas a partir de esto, pero quien lo quiera, acompañe y reflexione sobre esto. Porque el gran tema planetario hoy en día es el temor a la muerte, a desencarnar por este virus. Cuando obviamente nosotros tenemos que dejar de creer que nosotros aquí en este plano físico podemos controlar algo. Es el mundo interno el que controla el plano físico. Es el mundo interno el que plasma todo. Entonces, ¿acaso ustedes creen que nosotros decidimos cuándo vamos a desencarnar, cuándo vamos a morir? ¿Quién decide eso? Ciertamente que nosotros no. Entonces, tenemos que parar de querer controlar cuándo. Yo tengo que cuidarme, ser prudente, etcétera, etcétera, pero punto. ¿Por qué, otra vez, por qué se muere un niño? ¿Por qué se muere un bebé? Y así uno puede hacer muchas preguntas, ¿no es cierto? De esas que decimos, Dios, ¿por qué pasó esto? Desde niños que nacen con dificultades. En fin, bueno, todo eso tiene que ver con los motivos por los cuales estamos sobre el planeta, que tienen que ver con aprender, con realizar ciertos aprendizajes.
soy un alma y tengo este cuerpo para poder crecer. Simplemente, quien quiera, acompañe estas palabras y vea qué se puede hacer al respecto. Obviamente que todo esto está ligado al tema de la inmunidad y ciertamente que uno puede hacer cosas, puede tomar ciertos medicamentos, hierbas, qué sé yo, a nivel físico. ¿Está bien? Y esa es la parte que por ahí nos toca, pero no pretendiendo controlar el asunto. ¿Está bien? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Qué pasó?